Buenos días, vamos a estudiar hoy las leyes de Eruvin, capítulo 6, y vamos a hablar de lo que se llama Eruv Tejumin, que esto es una ley, o sea que nosotros ya vimos en las leyes de Shabbat, es una regla que no puedes alejarte más de 2000 amot, que es aproximadamente 1 kilómetro, desde el borde de la ciudad donde pasas el Shabbat. O sea, ese es tu límite. Estos 2000 amot se llaman Tehum Shabbat. ¿Desde dónde exactamente se miden? Normalmente desde el borde de tu ciudad, no desde tu casa, desde el borde de la ciudad entera. El Eruv Tejumin te permite cambiar ese punto de partida. ¿Cómo? Es muy simple. El viernes por la tarde, antes que empiece Shabbat, sales de la ciudad y dejas comida para 2 comidas en algún lugar dentro de tus 2000 amot. Con este simple gesto de dejar comida ahí, la halajá considera que ese lugar es donde vives para este Shabbat, no tu casa, no tu ciudad, el lugar donde dejaste esta comida. Entonces, por eso el Rambam dice así: una persona que sale de la ciudad el viernes por la tarde y deja comida para 2 comidas dentro de sus límites de Shabbat, establece ese lugar como su residencia halájica. Al día siguiente puede caminar 2000 amot desde ese punto en todas las direcciones. Esto se llama Eruv Tejumin. Estos panes que dejaste en ese lugar es como un Eruv que extendió tu alcance. ¿Y qué pasa si regresa a su casa antes de que empiece Shabbat y pasa la noche ahí? No importa. El Eruv ya quedó establecido en ese lugar y de ahí puedes ir 2000 amot. Ahora viene lo importante. ¿Para qué sirve esto en lo práctico? O sea, en la práctica. Entonces imagina que hay un pueblo a 3 kilómetros al este de tu ciudad y tú quieres llegar ahí en Shabbat. Sin Eruv no puedes, es demasiado lejos, solamente puedes ir 2000 amot. Pero si el viernes dejas tu comida a 1 kilómetro al este de la ciudad, tus 2000 amot ahora comienzan desde ahí y de repente ese pueblo queda dentro de tu alcance. Pero esto es clave. Lo que ganas es en una dirección, pero pierdes en la otra, dice el Rambam. Si pones el Eruv a 1000 amot al este de tu casa, al día siguiente puedes caminar 2000 amot al este de este punto. También puedes caminar al oeste 1000 amot de regreso a tu casa y 1000 amot más allá. Pero si el límite oeste de la ciudad está más lejos de esos 1000 amot, ya no llegas. ¿Por qué? Porque tus 2000 amot ya no empiezan desde la ciudad, empiezan desde donde dejaste la comida. Todo lo que quedaba entre la ciudad y ese punto ya consumió parte de tu límite. Entonces tienes que medir desde tu pan, que queda 1000 amot fuera de la ciudad. Halajá 4. Si una persona coloca su Eruv a 2000 amot al este de su casa, no puede caminar ni un paso al oeste de su casa. Esto parece duro, pero tiene una lógica perfecta. Si trasladaste tu residencia halájica a 2000 amot al este, tus 2000 amot se agotan solo por llegar hasta allá y no te queda nada para el otro lado. El Eruv Tejumin no es un beneficio gratuito, es una elección. Ganas acceso en una dirección a cambio de perder acceso en la dirección opuesta. Sin embargo, si el Eruv se coloca dentro de un dominio privado, aunque sea enorme, como la ciudad Ninve, que es una ciudad muy grande, la persona puede moverse por todo ese espacio y además 2000 amot más allá en todas las direcciones. ¿Por qué es diferente en un dominio privado?
porque un dominio privado, sin importar su tamaño, se considera halágicamente como si fuera un solo punto, no consume distancia. Así que las 2000 amot empiezan recién desde su borde exterior. Halajá 5. Y si pones el Eruv dentro de tu propia ciudad, si una persona coloca su Eruv dentro de la ciudad donde va a pasar Shabbat, el Eruv no tiene efecto. Tiene sentido porque el Eruv existe para mover tu punta de partida al otro lugar, pero si lo pones donde ya estás, no cambiaste nada. Esa persona es como cualquier otro habitante de la ciudad y puede caminar 2000 amot en todas las direcciones desde el borde de la ciudad. Lo mismo aplica si lo pones en las afueras que ya están incluidas dentro del límite urbano. A efectos halágicos es como haberlo puesto adentro de la ciudad. Dice el Rambam, si lo pones más allá de tus 2000 amot, tampoco vale. La razón es simple, no hay forma de llegar hasta tu Eruv. El Eruv no puede funcionar como tu residencia halágica. Para que el Eruv sea válido, tienes que poder alcanzarlo, o sea, tiene que estar menos de 2000 amot. Halajá 6. Para que se pueda hacer un Eruv Tejumin, el Rambam introduce algo interesante. El Eruv Tejumin tiene un propósito ideal. Dice el Rambam, el Eruv Tejumin debe establecerse para algo relacionado con una mitzvah. Visitar un doliente, ir a una boda, saludar a su maestro o recibir un amigo que regresa de un viaje. También puede usarse por necesidad urgente para escapar de un peligro, por ejemplo. Si alguien lo hace simplemente por razones personales y no por mitzvah, el Eruv igual es válido. O sea, el Eruv funciona en todos los casos, pero el uso ideal es cuando hay una mitzvah de por medio. El Rambam lo menciona para orientarnos sobre el espíritu de esta herramienta halágica, no para limitarla. Halajá 7. ¿Qué alimento se usa? Dice el Rambam, todo alimento que sirve para Shituf Mavoot también sirve para Eruv Tejumin. Y todo lo que no sirve allá, tampoco sirve acá. El Shituf Mavoot es otro tipo de Eruv que ya aprendimos anteriormente. El Rambam simplemente nos dice que las mismas reglas aplican acá, no hay que aprender un sistema nuevo. La cantidad mínima es comida para 2 comidas por persona. Si es un alimento que se usa como acompañamiento, no como comida principal, la medida se rige por las mismas reglas que el Shituf. Halajá 8. El Eruv tiene que ser accesible. Esta es una condición fundamental que va a aparecer en varios casos más adelante. Así que vale la pena entenderla bien. Para que el Eruv funcione, la persona tiene que poder acceder a él en el momento en que empieza el Shabbat. Ese momento se llama Bein Hashmashot. El instante de transición entre el viernes y el Shabbat. Si en ese momento no puedes llegar al Eruv, el Eruv no puede establecerse como tu residencia halágica. Eso es lo que dice el Rambam. El lugar donde la persona piensa pasar el Shabbat y el lugar donde está el Eruv tiene que ser del mismo tipo de dominio, de manera que sea posible acceder al Eruv durante el Ben Hashmashot. Ya sabemos de las leyes de Shabbat que existen distintos tipos de dominios. Hay dominio público, dominio privado y otros. Mover objetos entre ciertos dominios está prohibido en Shabbat. Y por eso dice el Rambam, si la persona piensa pasar Shabbat en un dominio público y pone el Eruv en un dominio privado o al revés, el Eruv no es válido. Para llegar al Eruv tendría que cruzar entre dominios incompatibles, lo cual está prohibido.
Halajá 9. La excepción de esto es el carmelit. Si el eruv es en un carmelit, un dominio intermedio que no es completamente público ni completamente privado, como un campo abierto o una calle semi-privada, el eruv es válido aunque la persona esté en un dominio público o privado. ¿Por qué está esta excepción? Porque las restricciones que aplican al carmelit son de origen rabínico, no de la Torá, y existe una regla general. Las prohibiciones rabínicas no se aplican durante el Ben Hashmashot, cuando hay una mitzvah en juego o una necesidad urgente. En otras palabras, en ese momento liminal de transición, la halajá permite cierta flexibilidad con las reglas rabínicas, especialmente cuando se trata de algo tan importante como establecer una residencia halájica. Halajá 10. Accesibilidad. Dos casos concretos. El Rambam aplica ahora un principio de accesibilidad a situaciones específicas. Si una persona coloca su eruv en un armario, lo cierra con llave y pierde la llave, el eruv es válido siempre que pueda sacarlo sin realizar un trabajo prohibido por la Torá. ¿Por qué? Porque durante el Ben Hashmashot todavía sería posible romper la cerradura de una manera permitida para acceder al eruv. La posibilidad existe, aunque es muy difícil, pero existe. Si lo pone en lo alto de una caña que todavía está unida a la tierra, no es válido, porque es un decreto rabínico. La preocupación es que si el eruv está en lo alto de una caña viva y la persona no puede alcanzarlo, existe el riesgo que arranque la caña para bajarlo, lo cual está prohibido en Shabbat. Para evitar esta situación, los sabios simplemente dijeron: no pongas el eruv ahí. Si la caña ya estaba cortada y fue plantada en la tierra, el eruv es válido. Una caña cortada no tiene la misma preocupación. Halajá 11. El eruv tiene 4 amot de margen. Cuando alguien deposita un eruv, tiene 4 amot de espacio a su alrededor donde puede cargar. Esto significa que el eruv no tiene que estar en un punto exacto e inamovible. Tiene un pequeño radio de validez. Si el eruv se corre hasta 2 amot fuera del límite de Shabbat, sigue siendo válido. Está dentro de ese margen de 4 amot, pero si se ve más de 2 amot afuera, ya no vale. ¿Por qué? Porque quedó fuera de tus 2000 amot. Y ya como aprendimos, un eruv que está fuera de tu alcance no puede funcionar. No puedes llegar hasta él, así que no puede ser tu residencia halájica. Halajá 12. Lo que importante es siempre Ben Hashmashot, esta hora justo antes de Shabbat. Dice el Ram, si el eruv se perdió, se quemó, rodó fuera del límite o era terumá que se impurificó antes que empezara Shabbat, el eruv no es válido. El problema ocurrió antes de que naciera. Si ocurrió después que empezó el Shabbat, el eruv ya cumplió su función y es válido. Si hay dudas sobre cuándo ocurrió, el eruv sigue siendo válido. Ante la duda en materia de eruv siempre se considera aceptable. Por eso, si el eruv fue comido durante el Ben Hashmashot, es válido. Existió en ese momento de transición y eso es suficiente. El Rambam ahora en Halajá 13 presenta un caso que parece complicado, pero en realidad ilustra perfectamente la regla anterior. 2 personas le piden a alguien que haga su eruv. Él hace el eruv del primero antes del Ben Hashmashot y el del segundo durante el Ben Hashmashot. Después el primer eruv se come durante el Ben Hashmashot y el segundo se come ya de noche. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el problema aquí? El primer eruv fue establecido antes del Ben Hashmashot. Bien, pero se comió durante el Ben Hashmashot, todavía existía cuando empezó Shabbat. El segundo eruv fue establecido durante el Ben Hashmashot,
pero ya había empezado el Shabbat en ese momento, era demasiado tarde. Ambos Eruvin son válidos. ¿Por qué? Porque el Ben Hashmashot es un momento de duda, no sabemos con certeza si ya es de noche o no, y esa duda funciona a favor del Eruv en los dos casos. Pero si ya hay dudas sobre si empezó el Shabbat, no hagas el Eruv. Después del hecho, si lo hiciste, es válido. Halajá 14. Si cae una luz de piedra sobre el Eruv antes del comienzo de Shabbat, el Eruv sigue siendo válido siempre que puedas sacar sin hacer trabajo prohibido por la Torah. ¿Por qué? Porque durante el Ben Hashmashot todavía es posible remover las piedras de manera permitida y acceder al Eruv. Si el alud cae después que empezó el Shabbat, también es válido, aunque no se puede sacar. El Eruv ya nació y quedó sepultado, pero ya cumplió su función en el momento clave. Si hay dudas sobre cuándo cayó el alud, es válido por la misma regla de siempre. Halajá 15. Si el Eruv se hizo con terumá sobre cuya pureza había duda, el Eruv no es válido. Terumá es la comida de los Kohanim. Si alguien tiene dos panes de terumá, uno puro y uno impuro, y no sabe cuál es cuál, y declara el que sea puro, ese es mi Eruv, el Eruv no es válido, ninguno de los dos puede comerse con certeza. Halajá 16. Si alguien dice este pan no está consagrado hoy, pero mañana sí lo estará, puede usarlo para el Eruv. Pero si dice hoy está consagrado, mañana no puede usarlo. Lo mismo con terumá. Si alguien separó terumá con la condición de que se vuelva terumá a partir de la noche, durante el Ben Hashmashot todavía es tevel, que es comida de la que no se ha separado la terumá y que tampoco se puede comer, no sirve para el Eruv. Halajá 17 habla de un Eruv en un cementerio. Un Eruv colocado en un cementerio no es válido. ¿Por qué? Porque en Halajá está prohibido obtener beneficio de un cementerio. Al querer que un Eruv permanezca guardado ahí durante el Shabbat, la persona está usando el cementerio en su beneficio y eso está prohibido. Si el Eruv está en un betapras, un campo donde existe la duda de que pueda haber huesos enterrados, si es válido incluso para un kohen. Halajá 18. Si varias personas quieren hacer Eruv Tejumin juntos, cada una aporta comida para dos comidas y lo ponen todo en un recipiente en el lugar que elijan. Si una sola persona quiere hacer el Eruv en nombre de todas las demás, tiene que transferirles formalmente una parte mediante otra persona y tiene que notificarles antes de Shabbat. Si se le notifica antes de Shabbat, el Eruv es válido, aunque el interesado no haya expresado su consentimiento hasta después de que empezó el Shabbat. Si se enteró recién después de que comenzó el Shabbat, no puede apoyarse en ese Eruv, ya era demasiado tarde para establecerlo. Halajá 19, todo lo que aplica sobre quien puede adquirir una participación en el Eruv Hatzirot en nombre de otro, eso aplica igualmente en el Eruv Tejumin y todo lo que no aplica ahí tampoco aplica acá. Halajá 20, una persona puede darle dinero al dueño de una casa para que compre pan y haga el Eruv en su nombre y se da por hecho que lo hizo. Pero si le da el dinero a un panadero o comerciante y solo le dice que alguien adquiera una participación para mí, no se asuma que el Eruv se hizo. Sin embargo, si le dice claramente al panadero, haz un Eruv para mí con este dinero, confiamos en lo que lo hará. Lo mismo si se le entrega un utensilio como medio de adquisición formal. Halajá 21. Una persona puede hacer el Eruv de sus hijos menores y de sus siervos cananeos sin que lo pidan, incluso sin que lo sepan.
Si él les estableció un eruv y ellos también hicieron el propio, deben apoyarse en el del padre o amo. Para sus hijos mayores, sus siervos hebreos y su esposa necesita su consentimiento, aunque todas coman en su mesa. Si se enteran y se quedan callados sin objetar, pueden apoyarse en el eruv que él estableció. Si en cambio hacen su propio eruv, eso es el rechazo más claro posible, deben apoyarse en el suyo propio. Un niño de 6 años o menos puede salir con el eruv establecido por su madre. No hace falta preparar una porción separada de comida para él. El eruv, halajá 22, dice, puede enviarse con un representante para que lo deposite en el lugar deseado. No debe enviarse con un sordomudo, un menor, alguien que no tiene capacidad mental o alguien que no acepta la mitzvah del eruv. Si se envía con alguna de estas personas, el eruv no es válido. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden realizar un acto halájico en nombre del otro. En halajá, para ser representante de alguien, necesita ser una persona con plena conciencia, capacidad y aceptación de las mitzvot. Pero aquí viene el gran hidush, la novedad. Si estas personas simplemente transportan el eruv hasta alguien apto, que es quien finalmente lo deposita, el eruv es válido. Incluso si lo lleva un mono o un elefante, siempre que el dueño lo vea llegar a manos de alguien apto, entonces sirve. Transportar un objeto de un lugar a otro, eso es una acción física, cualquiera puede hacerlo, hasta un animal. Realizar un acto halájico en nombre de otra persona, esto sí quiere un ser humano con plena capacidad. Solo él puede ser el representante real. Halajá 23. Si le dicen a alguien, haz un eruv para nosotros sin especificar nada, puede elegir la dirección y el alimento que quiera. El eruv es válido. Pero si le dijeron que usara dátiles y usó higos, que pusiera el eruv en el armario y lo puso en el palomar, que lo pusiera en la casa y lo puso en el altillo, el eruv no es válido. Si no recibió instrucciones específicas, cualquier opción es válida. Halajá 24, la última halajá de hoy. Igual que se recita una bendición antes de establecer un eruv hatzerot o shituf mavaot, también se recita una bendición antes del eruv tejumin. Después de la bendición se declara, con este eruv será permitido caminar 2000 amot desde este lugar en todas las direcciones. Si el eruv es para varias personas, se mencionan expresamente por nombre a los habitantes de esta ciudad. Con esto terminamos el capítulo 6.